La muerte no es el final, o al menos eso he llegado a pensar con el tiempo. No soy filósofo ni espiritualista, pero la muerte y yo siempre hemos estado cerca, como viejos conocidos que jamás han perdido contacto. Cuando tenía apenas 6 años, un incendio acabó con la vida de mis 2 primas, Daniela y Camila. Vivían con mis abuelos en aquella casona enorme que siempre olía a polvo y tristeza. Mis primas eran la luz de aquella casa sombría, pero su muerte dejó a mi tía Irma sumida en una oscuridad que nunca la abandonó. Después del incendio, mi tía Irma insistió en que viviera con ella. Nos haremos compañía, me decía. Yo había perdido a mis padres un año antes, en un accidente de carretera, y ella, bueno, había perdido todo. La soledad nos unió. Vivíamos en una pequeña casa a las afueras del pueblo. Era tranquila, pero el silencio era denso, casi opresivo. Aún así, agradecía no estar más en la casa de mis abuelos, un lugar que siempre sentí como un agujero lleno de sombras. Mi abuelo Pedro era un hombre terrible, violento, cruel y siempre acompañado de un aura de rabia contenida. Mi padre solía decir que la casa en sí era un reflejo de su carácter, fría, sin amor, llena de rincones oscuros, donde se ocultaban secretos y miedos. Cuando mi abuelo murió, yo tenía 13 años. Lo encontraron en su sillón favorito, con la televisión encendida y una película vieja de comedia en blanco y negro parpadeando en la pantalla. Mi tía Irma me dijo que no parecía un hombre muerto, sino alguien profundamente satisfecho consigo mismo. Esa maldita sonrisa suya, esa que parecía burlarse del mundo entero, estaba congelada en su rostro. Con el tiempo, dejamos de hablar de él. Su recuerdo era como una herida infectada. Mejor no tocarla. Pero ahora viene la parte que me quita el sueño. Años después de la muerte del abuelo, nació mi primo Tomás. Era un niño peculiar desde el principio. Desde los 2 años, insistía en que lo llamáramos Pedro, como si su verdadero nombre no le perteneciera. Nadie le contó nada sobre nuestro abuelo, ni siquiera que compartían nombre. Tomás era distinto, no de esa manera que hace a los niños especiales, sino de una forma que inquieta. Era cruel, deliberadamente cruel. Los animales le temían, sus compañeros de escuela lo evitaban. Mi tía Irma, aunque jamás lo admitió, le tenía miedo. Un día, lo encontré sentado en el sillón de la sala, con una rama seca entre los dientes y esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que recordaba perfectamente, aunque había pasado tanto tiempo desde que la vi por última vez. «¿Qué haces aquí a oscuras, Tomás?», le pregunté, pero él no respondió. Solo se quedó mirándome, masticando la rama y sonriendo, como si supiera algo que yo no. Después de ese día, comenzaron los rumores en la familia. Mi abuela decía que escuchaba a Tomás hablar solo por las noches, a veces incluso reír. Decía que en ocasiones veía sombras moverse en la casa cuando sabía que todos estaban dormidos. La gota que derramó el vaso ocurrió hace apenas un mes. Mi abuela despertó en medio de la noche, sintiendo que alguien la observaba. Cuando abrió los ojos, lo vio. Tomás estaba de pie en el umbral de su habitación, sonriendo. «Abuela», dijo con una voz que no era la suya, sino más grave, más áspera. «¿Sabes quién soy?».
Ella quiso gritar, pero no pudo. Solo pudo verlo asentir lentamente antes de desaparecer en las sombras del pasillo. Desde entonces, mi abuela no ha vuelto a dormir. Tampoco yo, porque he comenzado a pensar que la muerte no siempre es el final. Que tal vez algunas almas no se van del todo. Que tal vez algunas regresan, y no siempre con buenas intenciones.